Continuamos con el tema de integración por partes. Esto que voy a hacer es algo que nunca había enseñado. O había enseñado el método, pero no de dónde sale. Y una vez me lo preguntaron, entonces decidí tomarme mi tiempecito para hacerlo. Entonces ahí les va. Lo que vamos a obtener es la fórmula generalizada de integración por partes. Y entonces lo que queremos obtener es la integral de f de x por g de x, donde f va a tener derivadas sucesivas y g va a tener antiderivadas sucesivas, tantas como pues nos den la integral. Esto va a depender de las funciones que aparezcan, solamente que no quise rellenar esta parte con un enunciado larguísimo de cuáles serían las condiciones. Prefiero que vean cómo se obtiene la fórmula. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Integración por partes. Vamos a tomar, supongan que f tiene derivadas sucesivas y g antiderivadas sucesivas. U va a ser igual a f y no voy a escribir de x, o sea que es función de x para que no me quede tan largo el escrito. Entonces du va a ser igual a f' de x db es igual a g de x y a b, que es la antiderivada, le voy a llamar g1, así nada más, g1. Sustituyendo en la integral, ¿qué es lo que vamos a obtener? Pues vamos a obtener que, bueno, espérenme tantito, es que hasta el nervio me está ganando. Vamos a obtener que la integral de f por g de x, ya saben que son funciones de x, pero va a quedar larguísimo si lo apunto. Pues va a ser u por b, que es f por g1, menos la integral de b de u, que es la integral de f' por g1 de x. Y a esta parte de aquí le vamos a llamar 1, o sea, el paso 1 de iteración. Cada que haga un paso voy a cambiar de color. Ahora, el error que cometemos al hacer integración por partes sucesivas es volver a llamar de la misma manera las variables. O sea, tomar u ahora a f' y db a g1 de x. Entonces hay que cambiar las etiquetas. Y eso es lo que voy a hacer. Ahora le voy a llamar a u1. Le voy a llamar f' de u1 va a ser igual a f' de b1, ya son otras, es g1 de x, y b1 va a ser igual a g2, donde la antiderivada, o sea, si yo derivo g2 me va a dar g1. Y hay que recolectar otra vez. Y esto va a ser el paso 2. Entonces la integral de f por g de x es igual a f por g1 menos la integral de f' por g1, que esto es lo que ya estamos haciendo abajo. El flujo va así, como siempre lo hemos hecho. Entonces esto es menos f' por g2
menos la integral de b de u con el menos eh, de esta parte de aquí da un más. Va a ser más la integral de f' por g2 aquí me faltó f' de x. Entonces g2 de x. Lo único que hice en esta parte de aquí fue arreglarlo. Está un poco desordenado. Y continuamos. Va el tercer paso en la iteración para la integral de f' por g2. Entonces ahora hay que tomar u fue f, u1 f', entonces u2. U2 es igual a f' de u2 es igual a la tercera derivada, luego db2 es lo que sobra, esto es igual a g2 de x y b2 es igual a g2. Otra vez seguimos el flujo. Muy bien. Y copiamos. Esto va a ser la integral de f por g de x es f por g1 menos f' por g2. Aquí cometí un pequeño error. Bueno, no un pequeño, un gran error. En esta parte. Control Z. Voy a corregir. Estoy poniendo G2 y no. La antiderivada de G2 le voy a llamar G3. Ya se borró todo. Un detalle de concentración. Esto es G3. Entonces ahí está. La segunda derivada es U2. De U2 es la tercera derivada por dx. Se me olvida ponerlo. db2 es G2. Y B2 es la antiderivada de G2. Le llamo G3. Entonces menos f' por g2 más la integral, pero esa integral otra vez es f' por g3 es u2 por b2 menos b2 por du2. Entonces es menos la integral de, déjenme ver, f', ajá, por g3 de x. Y yo creo que ya con eso puedo obtener lo que sigue. Quiero que vean cómo va la tendencia. Es f por g1. Luego es primera derivada y subíndice 2, segunda derivada y subíndice 3. La integral va alternando, es más, menos, y en la integral coinciden el orden de la derivada con el de la antiderivada. Entonces, en el tercer paso estamos obteniendo f' con g3. Entonces, siguiendo este proceso, vámonos a ver qué ocurriría en el enésimo paso. Pues tendríamos que u subíndice n-1, ¿a quién sería igual? Sería a la derivada y se pone entre paréntesis para
de orden n-1 se pone entre paréntesis para no confundir con potencia. Luego du n-1 sería igual a la enésima derivada por dx. Luego estos iban coincidiendo. db n-1 pues tendría que ser igual a g, lo que sobraría en este paso, que es gn-1 dx, y la antiderivada bn-1 sería gn. La antiderivada la llamamos como gn. Así lo ponemos. Ahora observen el tercer paso. El penúltimo término es, ya iba en el tercer paso y llegué a la segunda derivada. Y la g sí coincide con el número de paso. Y en la integral va a coincidir el orden de la derivada con el orden de la antiderivada. Así voy a dejar hasta aquí el pizarrón. Vamos a tener la integral de f por g de x es igual a f por g1, y esto ya lo voy a pasar con números normales sin usar romanos, en arábigo, menos la primer derivada, solo estoy copiando lo que tengo en rojo, f1 por g2 más f2, segunda derivada, por g3, así hasta el último paso, que sería, como se van alternando las derivadas, en signo, aquí sería sumar un menos 1. Vean que el primero es f por g1, esto sería como menos 1 a la 0, luego es menos 1 a la 1, que da menos 1, menos 1 a la 2 con f bi'prima, menos 1 al cuadrado es 1, entonces este menos está coincidiendo en potencia con el orden de la derivada. Aquí iría f n-1 y luego gn. Y por último, habría que agregar el término de la integral, que es más, como es menos 1 a la n-1, el que le sigue alterna signo. Hay que subirle una potencia, es menos 1 a la n, por la integral de, viene otra vez aquí el flujo, u por b menos integral de b de u, entonces por eso es fn-1 gn, menos la integral de bn-1 de un-1, esto es fn con gn, f enésima derivada con g enésima antiderivada de x. Esta es la fórmula. Y todavía no acaba ahí. Ahora lo que quiero hacer es esta fórmula ponerla en notación sigma. Y ya ahora sí con todos los detalles bien escritos. Va a quedar la integral de f
de x por g de x de x va a ser igual a la suma desde i igual a 0 hasta n-1 ¿de quién? Va a ser menos, se está alternando un signo, entonces esto es -1 a la i, luego es f de x y ésima derivada, es lo que está apareciendo. Voy a hacer algunas aclaraciones de esto y vean, eh, la g le lleva 1 en índice, entonces es g de x i más 1, subíndice i más 1, y todo esto es el resultado de u por b sucesivamente, y al final va a aparecer una integral que es más -1 a la n aquí por la integral, y aquí coinciden en índice fn de x por g n de x de x. Entonces vean, si desarrollamos algunos términos de la suma, por ejemplo, eh, cuando i vale 0, esto es -1 a la 0, es 1, f a la 0 de x por g1 de x. Entonces aquí hay que hacer la aclaración. Cuando tenemos f0 de x, esto quiere decir no derives. Es lo mismo que f de x. Ajá. Luego, segundo término, va a ser cuando i vale 1, es -1 a la 1 que es -1 por f1 de x, que es la primera derivada, de x por g i más 1 es g2 de x, es lo que está aquí arriba, y así hasta tener la integral, que ya lo acomodé en términos de x. Pero aquí todavía no termina, todavía viene lo mejor. Me voy a regresar y hasta lo voy a marcar. Todo está en las f's y en las g's. Si todavía regresamos más, o sea, f es el superíndice, el de la derivada es n-1, y g es la enésima antiderivada. Pero si no tomamos f y g y nos fijamos en u y v, estos sí coinciden en índice. Aquí ya se lo subrayé. U2 es f b', b2 es g3, y eso es a lo que quería llegar. U1 es f', b1 es g2, y no hay que estar escribiendo tanto el de x y hacerlo sucesivamente. Van a ver cómo se utiliza la fórmula. Ya quedó comentado esto. F0 es no derives, es f de x, pero vean de dónde salió esta fórmula. Es una maravilla. Salió de haber tomado a u como f,
Luego en el siguiente paso tomábamos a U1, o sea, hacíamos DU y lo que salía de DU para el siguiente paso lo tomamos como U1, es F', y U2 era F' sin el DX. Después, así seguimos, UN-1 era igual a la N-1 derivada. Aquí perdón que les revolví romano y arábigo, pero no hay problema. De todos modos, creo que sí se entiende. Y UN de UN-1 era UN. Esto es la enésima derivada. Aquí, si yo pongo arriba dB, dB era igual a g de x. G de x de x. Luego B1 era G1 de x, la primera antiderivada. Luego B2, ajá, no, espérenme tantito, aquí, perdón, DB y B era lo que le llamamos G1, ahora sí. Luego B1 era G2, antiderivamos y B1 era G2, y así seguíamos hasta llegar a Bn-1, que esto era igual, como se llevan 1, esto es Gn. Aquí lo voy a poner de esta manera. Y luego los signos. Aquí aparecía más, menos, más, menos 1 a la n menos 1. Y aquí menos 1 a la n. Comparen los productos que se están formando. Este con este. Este con este. Este con este. Y luego regresen esta flecha. El primer producto es F por G1. El segundo producto es F' por G2 con el signo volteado. Y así hasta el n-1 que es Fn-1 derivada por Gn. Y eso es lo que aparece en la fórmula. Va hasta n-1. Entonces es menos 1 a la n-1. Fn-1 derivada por Gn-1 más 1 es Gn. Y luego la integral. Voy a bajarlo para que lo puedan observar. Listo. Luego la integral coincide el orden de la derivada con la antiderivada. Entonces hay que regresar un escalón en el flujo. Se hace este producto, este de aquí. Y ya con eso van a tener el último. Y la integral, hay que calcular una derivada extra y regresar. Entonces se forma una tabla. Con esta tabla podemos encontrar integrales sucesivamente sin hacer lo que hice la vez pasada de utilizar 3 veces la fórmula de integración por partes, 2 veces, se puede hacer de manera directa. Ahora lo que voy a hacer ya para terminar es, pues vamos a poner la fórmula de f y g, así como lo hacíamos en integración por partes. Integrábamos una vez por partes, obteníamos la fórmula para f y g y lo pasábamos a u y b. Ahora vamos a hacer lo mismo con esta. Y la maravilla es que se puede calcular cualquier problema, por lo menos que tenga integrales iteradas, mediante esta tabla. Si ustedes construyen esta tabla de aquí, ya la armaron, ya terminaron. A lo mejor ahorita no le ven mucha utilidad, pero sí, por eso me tomé
bastante tiempo en este video para que ya cuando llega a los problemas les enseñe cómo se aplica, pero sí es muy importante que entiendan por qué funciona, porque muchas veces me ha tocado que enseño esto y han calificado injustamente a los alumnos por no justificar el método, porque me lo han preguntado a mí. Yo cuando califico, pues obviamente esto lo tomo bien porque yo lo enseño. Aquí va. Esto es la integral de u de b. Estamos haciendo la sustitución. Acuérdense, u es f y db era g' de x. Va a ser igual. Si observan la tabla de arriba, queda la suma de i, ahora es igual a 0 a n-1. Ahí no moví el índice de las sumas. Esto es menos 1 a la i por ui bi. Aquí se acaba la parte de la suma, más, con nosotros no van a tener problema con esto, por la integral de un bn-1 de x. Y todavía el bn-1 de x lo pueden poner como dbn. Ese sería el que sí. Pero así lo dejamos. Entonces, comparen esta fórmula de aquí con la que obtuve arriba. Es la integral de f por g es menos 1 a la i, la iésima derivada por la i más 1 antiderivada de la g. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Que como primero se empezó con db y la integral de db es b, ahí es donde aparece g1. Entonces con esto se va a alinear la tabla y ya van a coincidir todos los índices. Empezaremos con u por b, luego sería menos u1b1 más u2b2 menos u3b3 y así hasta llegar a el término de la n-1 derivada. Vean otra ventaja, si la derivada, la enésima derivada se anula, esta parte de aquí se hace 0. Esto se anularía porque ya tendrías la enésima derivada, un. Entonces el resultado de la integral solamente va a ser estos sumandos y ya no hay que hacer aquí nada. Por eso es que va a ser muy útil para polinomios. ¿Y qué otra cosa? Ah, sí, aquí hay que comentar algo. Como la suma comienza en 0, entonces aparece un término u subíndice 0 por b subíndice 0. Aquí hay que hacer la aclaración. U subíndice 0 es simplemente u y b subíndice 0 es simplemente b. Aquí sí me estoy tomando mucho tiempo para explicarlo porque van a ver, o sea, la fórmula se ve complicada, pero cuando la aplique van a ver que no. Aquí el secreto es este. Que vean la tabla que se está formando. Cada renglón de la tabla va a ser, aquí no lo puse, pero bueno, cada término de la tabla va a ser un sumando en la integral por partes. Hasta aquí lo voy a dejar y les voy a enseñar cómo aplicarlo en el próximo video. Cuídense y por favor sí, véanlo, es muy importante. Nos vemos.